En la segunda semana de nuestra Guerra Fría, Francisco anunció su boda ante los medios de comunicación. En ese momento, temiendo que yo armara un escándalo, envió especialmente a 10 hombres corpulentos para vigilarme. Yo, sin embargo, estaba inusualmente tranquila. No lloré ni hice ningún berrinche, me mostré sumamente dócil. Después de que terminó la conferencia de prensa, Francisco llamó por teléfono. ¿Ya guardaron todos los objetos peligrosos? ¿Ha hecho algún escándalo? Vigílenla bien, regresaré esta noche. El mayordomo me miró con nerviosismo y respondió, señor, la señorita está bien, está muy callada. Ella dijo. Mi tío lo apresuró con voz grave, habla. Dijo que usted realmente se ve mayor en la televisión y que no hacen buena pareja. Que entiende sus intenciones y ha decidido ser una sobrina obediente. Bip bip. La llamada fue cortada abruptamente. Capítulo 1. El mayordomo aún no había terminado de hablar cuando la pantalla de mi teléfono, que estaba sobre la mesa, se iluminó. Al ver el identificador de llamadas y luego la palidez del mayordomo, no pude evitar sonreír. Es mi hermana, no te preocupes, no voy a armar ningún escándalo ni he llamado a refuerzos. El mayordomo soltó un largo suspiro de alivio. Mi sonrisa se volvió aún más dulce. Señalé la habitación, indicando que quería entrar a contestar la llamada. Al ver que el mayordomo asentía, el guardaespaldas que estaba al lado me abrió paso de inmediato. Una vez dentro, le eché el seguro a la puerta. Al otro lado de la línea, se escuchó la voz gélida de mi hermana, Ana, ¿ya lo pensaste bien? ¿Cuándo vienes? Me tapé la boca y respondí en un susurro, mañana por la noche. Laura soltó una risa fría, ¿estás segura? Si vuelves a cancelar esta vez, tomaré un vuelo ahora mismo para ir a sacarte de ahí a rastras. Respondí con firmeza, segura. Laura se quedó en silencio por un momento. Justo cuando pensé que iba a colgar. Preguntó lentamente. ¿De verdad ya lo superaste? No vaya a ser que apenas regreses, empieces a armar un berrinche de vida o muerte para volver con ese tío tuyo. Me quedé sin palabras, sintiéndome un poco avergonzada. Hermana, no te preocupes, ya lo he superado. Hubo otro silencio al otro lado de la línea, era evidente que no me creía. Me golpeé el pecho para garantizar, lo superé por completo. Lo perseguí durante 8 años, me confesé innumerables veces. Y el resultado que obtuve fue el anuncio de su boda. A decir verdad, 8 años de persistencia pueden demostrar mi fuerza de voluntad. Pero entrometerse en la relación de otra persona ya es un problema moral. ¿Acaso no sería buscarme yo sola que me insultaran? Simplemente no vale la pena. Me niego a seguir siendo su perrito faldero. Al salir de la habitación, el mayordomo me seguía a cada paso que daba. Temeroso de que volviera a perder el control como antes. Eso fue hace varios años. Francisco, harto de mis acosos, me evitó durante 3 meses. Incluso dejó de volver a casa. Yo estaba furiosa y desesperada. Llorar, armar un escándalo, amenazar con suicidarme, nada funcionó. Hasta que un día, escuché por casualidad a las empleadas charlando. Una decía, ¿por qué la señorita sigue enojada con el señor? La otra respondió, ay, me parece que últimamente el señor anda muy unido con esa actriz, y por eso está ignorando a la señorita a propósito. Al escuchar eso, salí de mi rincón. Aparecí de repente frente a ellas. Aún tenía en la mano una manzana a medio pelar y pregunté fríamente, ¿qué actriz? Las empleadas se llevaron un buen susto. Pero el que estaba más asustado era el mayordomo. Su deber era vigilarme. Y sin embargo, yo me había lastimado. La verdad es que no fue a propósito, simplemente tenía el cuchillo de fruta en la mano. Al verlos a todos en silencio, me enfadé. ¿Qué actriz? Hablen. El mayordomo estaba tan desesperado que casi lloraba. Señorita, mi buena señorita, deme el cuchillo, no se vaya a lastimar. Habría sido mejor que no dijera nada. Con esa advertencia, mi mano tembló. No solo me corté el brazo, sino que también me pinché el dedo del pie. La escena fue bastante sangrienta. Me contaron que esa noche Francisco corrió a casa como loco. Al ver mis heridas ensangrentadas, montó en cólera y despidió a todas esas empleadas. Si no fuera porque el mayordomo llevaba más de 10 años con nosotros, tampoco habría conservado su trabajo. Me arrojé a sus brazos, haciéndome la víctima. Y lloré, Francisco. Rompiste tu promesa, dijiste que no tendrías novia antes de que yo cumpliera 23. Sniff, sniff. Lloraba a moco tendido.
Francisco, ¿cómo puedes hacerle esto a mis padres muertos? ¿Cómo puedes pisotear mi devoción por ti? Es mentira. Mi llanto se detuvo abruptamente. Unos dedos cálidos limpiaron suavemente mis lágrimas. Más tiernos que sus movimientos fueron su expresión y su voz. ¡Qué tonta! No jugaría con mis propios sentimientos, no escuches los chismes de los demás. El sonido cristalino de unas campanas de viento me sacó de mis recuerdos. Entró una brisa, haciendo sonar las campanas de viento que colgaban frente a la ventana. El mayordomo siguió mi mirada. Dejó escapar un suspiro. Señorita, ¿lo recuerda? Todas estas campanas de viento las hizo el señor con sus propias manos cuando usted tenía 13 años. Por supuesto que lo recuerdo. 8 años de amor secreto. El mayordomo fue testigo de mis humillaciones casi todas las veces. Ese suspiro suyo estaba realmente cargado de significado. Sonreí y le palmeé el brazo. Sé que él es bueno conmigo. No te preocupes más, no volveré a hacer tonterías. Porque, Francisco rompió su promesa. Mañana es mi cumpleaños número 23. Y él tuvo que anunciar su boda justo el día anterior. De verdad que tengo que decirlo, bien jugado. Capítulo 2. Francisco empujó la puerta y entró. Al ver la escena en la habitación, le palpitaron las sienes. Lo que vio fue lo siguiente, el mayordomo y yo divididos en dos bandos. Él con 5 hombres corpulentos. Yo con 5 hombres corpulentos. Estábamos, bebiendo y jugando a los chinos. En esta ronda gané yo. Golpeé la mesa soltando una carcajada y agité la mano con estilo, a beber. El mayordomo torció la boca y estaba a punto de levantar su copa. Antes de que tocara sus labios. De repente se estremeció, derramando el licor por todo el suelo, y se tiró al piso presa del pánico. El alboroto de los hombres corpulentos a nuestro alrededor también se detuvo al instante. Me quedé paralizada, con la sonrisa congelada en el rostro. Oh, no. ¿No había dicho Francisco que volvería por la noche? Apenas eran las 5 de la tarde. ¿A qué venía tan temprano? Mi mente buscaba rápidamente una salida. Sentí que mi expresión estaba a punto de contorsionarse. Todavía tenía un pie apoyado con entusiasmo en el taburete. El mayordomo estaba postrado a mis pies. Al caer al suelo y no escuchar ningún ruido, levantó la cabeza a escondidas por curiosidad. Y vio mi rostro intentando desesperadamente ajustar mi expresión. No pudo contenerse y soltó una carcajada. Al segundo siguiente, ya no pudo reír más, sus ojos se abrieron como platos. Señor. No culpe a la señorita. Perdónela. Todo es culpa mía. Yo no debía acompañar a la señorita a beber. El mayordomo se abalanzó lloriqueando y se abrazó a la pierna izquierda de Francisco. Mientras tanto, la mano derecha de Francisco me levantando en el aire como si fuera un pollito. Al instante empecé a soltar lágrimas falsas. Pataleando y forcejeando. Francisco. ¿Te has vuelto loco? ¿Qué tiene de malo que beba? ¿Estoy destrozada por la tristeza? ¿Acaso no puedo ahogar mis penas en alcohol? ¿Es que ya no hay justicia en este mundo? ¿Es que ya no hay ley? Sentí que la mano de Francisco temblaba. En realidad, solo me sostuvo en el aire durante un segundo. Después de dejarme suavemente en el suelo, reprimió su ira y dijo, gírate. Me encogí como una codorniz. Me di la vuelta lentamente y esbocé una sonrisa forzada para saludarlo. ¿Ya estás dispuesto a hablarme? ¿Se acabó la Guerra Fría? El hombre sonreía con una amabilidad superficial, pero el fondo de sus ojos era puro hielo. En lugar de responder, preguntó, ¿destrozada por la tristeza? ¿Ahogando tus penas? Debo estar ciego, porque no veo nada de eso. Francisco bajó la mirada para observarme fijamente. Había mucho silencio a nuestro alrededor. Lo que hacía que sus oscuros ojos se vieran aún más profundos y peligrosos. La verdad es que me sentí un poco mal. Era una sensación difícil de explicar. Una mezcla de emociones encontradas. Pero no quería seguir haciendo el ridículo. Respiré hondo y justo cuando iba a hablar. Sonó el teléfono de Francisco. Y así. Las palabras que ya tenía preparadas en mi mente, ¿qué es exactamente lo que sientes por mí? ¿Podrías dejarlo claro? ¿Podrías dejar de hacerme adivinar? Me rechazas de boca para afuera, pero con tus acciones parece que te importo mucho. Es una verdadera tortura. Me las tuve que tragar a la fuerza. El aliento que había tomado no salió, y se quedó atascado en mi pecho.
Me aguanté tanto que se me enrojecieron los ojos. Francesco no notó el cambio en mi expresión. Al ver el identificador de llamadas, se quedó paralizado un momento y frunció ligeramente el ceño. El teléfono sonó hasta el 5º segundo antes de que, como si reaccionara de repente, contestara la llamada. Alcancé a ver el nombre en la pantalla, Sofía. Era la prometida que había anunciado hoy. La voz femenina al otro lado de la línea era suave y elegante, con un tono risueño. Francesco, ¿ya recogiste a Ana? El banquete está por comenzar, apúrense. Francesco respondió con un par de monosílabos. Al colgar, volvió a mirarme. Su ceño, en lugar de relajarse, se frunció aún más. Abrió la boca, con tono de pregunta. ¿Tú? Me armé de valor y lo interrumpí con una sonrisa forzada. Iré. Francisco se quedó desconcertado. Sus ojos oscuros y pesados eran como un mar profundo, ocultando turbulencias. Pero yo, de repente, sentí que todo esto no tenía ningún sentido. Ya no tenía fuerzas para adivinar qué estaba pensando. Estaba demasiado cansada. ¿De verdad quieres ir? Si no quieres, esta noche puedo volver temprano. Me apresuré a interrumpirlo. Claro que iré. Señalando hacia el piso de arriba, dije, voy a ponerme el vestido de gala que preparaste hace tiempo. Por fin tengo la oportunidad de usarlo, espérame 5 minutos. Francisco pareció dudar antes de hablar. Ese vestido no fue preparado para hoy. Pero ya no podía escuchar ni una sola palabra. ¡Qué fastidio! Me di la vuelta y subí las escaleras corriendo. Soy una cobarde. Tenía miedo de que, si decía un par de palabras más, no podría evitar ponerme a llorar. Apreté los puños. Ana, sé fuerte. Aguanta un día más. Mañana te irás de aquí. Trágate rápido estas lágrimas inútiles. Capítulo 3. El banquete era muy grandioso. El matrimonio entre una estrella en ascenso del mundo empresarial y la hija de una familia adinerada era, de por sí, un acontecimiento muy feliz. Los invitados presentes eran, sin excepción, personas ricas o poderosas. Así que, apenas bajamos del auto, Francisco fue rodeado por un grupo de personas y se alejó. Yo, aburrida, empecé a buscar algo de comer. En casa solo me había preocupado por beber con el mayordomo, y ahora de verdad tenía hambre. ¿Esa no será la hija adoptiva del señor Francisco? ¿Qué hija adoptiva? Es su sobrina. He oído que el señor Francisco mima mucho a esta sobrina, y parece que ella siente algo por él. Chismes. Al escuchar esto en la esquina, me detuve de inmediato. Contuve la respiración, lista para escuchar los chismes sobre mí misma. Pero dejaron de hablar. Y yo seguía agachada. Esa postura era un poco vergonzosa. Justo en ese momento, alguien me dio una fuerte palmada en el hombro. Me llevé un buen susto. Giré la cabeza y la fulminé con la mirada. Me encontré directamente con unos ojos desafiantes. La chica llevaba un vestido de noche rosa. En su hermoso y pequeño rostro se dibujaba una dulce sonrisa, pero la hostilidad en sus ojos era inocultable. Pregunté confundida, ¿y tú quién eres? La chica soltó un resoplido frío. Si sabes lo que te conviene, aléjate de Francisco lo antes posible. ¿Llevas años de aprovechada en la familia Rodríguez? ¿Es que no tienes vergüenza? Me quedé de piedra. ¡Guau! ¿No me digas que esta es la prometida de Francisco? Es culpa mía, toda mía. Por la mañana, cuando vi la conferencia de prensa, no presté atención a su rostro. Pero la voz que escuché por teléfono hace un rato no era tan maleducada, ¿verdad? Me sentía aún más desconcertada. Frunciendo el ceño, la miré como si fuera idiota. ¿Acaso soy una aprovechada en tu casa? ¡Qué metiche eres! La chica se enojó y se puso las manos en la cintura. ¿Qué dijiste? No respondí, solo la miré de arriba abajo por el rabillo del ojo. Después de repasarla un par de veces, el rostro de la chica se puso rojo. No pudo aguantar más. Estiró la mano para empujarme. ¿Qué te has creído para hablarme así? Al escuchar esa clásica línea de diálogo, sonaron todas las alarmas en mi cabeza. ¿Acaso iba a escenificarse el clásico drama donde la protagonista es maltratada? Miré hacia atrás y a la izquierda. ¡Oh! Era la torre de copas de champán. Al segundo siguiente, ella me empujará y caeré. Y luego, me lastimaré y estaré cubierta de sangre. Mientras que Francisco solo se preocupará por la personaje secundaria que apenas se hizo un rasguño. De ninguna manera. No lo permitiré. Si alguien se va a caer, será ella.
Efectivamente. La chica se acercó a mí y, de repente, estiró la mano para empujarme. Por suerte, yo ya estaba preparada. Con un movimiento lateral, la esquivé a la perfección. ¡Cras! La torre de champán se derrumbó. Las copas de cristal se hicieron añicos en el suelo y el licor se derramó por todas partes. Al mismo tiempo, resonaron dos exclamaciones. ¡Ana! ¡Lucía! Me apresuré a exprimir unas lágrimas para hacerme la víctima, encontrándome con la mirada ansiosa de Francisco, que se acercaba a toda prisa. Señalé a la chica tirada en el suelo y, con voz temblorosa, dije, ¡ay, Dios mío! ¿Cómo es que te caíste? Llévela rápido al hospital, por favor, ¡ay, ay, ay! Sin embargo, Francisco ni siquiera la miró y corrió a mi lado con el ceño fruncido. Tenía miedo de que me regañara. Así que agité las manos apresuradamente. No se preocupe por mí. Y por supuesto, no me regañe. Vaya a salvarla rápido. Al instante siguiente. Me quedé completamente paralizada. Porque Francisco me atrajo de un tirón y me envolvió en sus brazos. Me quedé atónita. Junto a mi oído latía su corazón con fuerza. Y escuché sus murmullos llenos de miedo retrospectivo. Me diste un susto de muerte, menos mal que no fuiste tú la que se lastimó, me diste un susto de muerte. No dije nada. Solo, en silencio y con calma. Rodeé su cintura con mis brazos. Mucho tiempo después. A veces me pongo a pensar. ¿Y si? Si la que se hubiera caído ese día hubiera sido realmente Sofía, y no Lucía. Si ese día Sofía no se hubiera presentado y disculpado amablemente conmigo. Si ese día no hubiera visto a Francisco y a Sofía besándose. ¿Me habría dejado llevar por ese momento de ternura? ¿Habría sido diferente nuestro final? Y cada vez que pienso en eso. Manuel esboza una sonrisa que parece inofensiva. Él me conoce muy bien. Con solo una mirada, puede ver que estoy distraída. Ese hombre es un celoso empedernido. Se acerca a mí. Y con acciones concretas, hace añicos ese insignificante rastro de arrepentimiento que pueda tener. Lo destroza por completo. Hasta que no queda ni la más mínima huella. Lucía, discúlpate con Ana. Al escuchar esto, Francisco me soltó de su abrazo y pasó a rodear mis hombros holgadamente con un solo brazo. Miró a la recién llegada con el rostro ensombrecido. La voz de Sofía era suave, pero en ese momento transmitía una frialdad glacial. Era evidente que Lucía le tenía mucho miedo. Su arrogancia de hace un momento había desaparecido por completo. Pestañeó con expresión de agravio. Lo siento. No fuiste sincera, dilo de nuevo. Lucía, con la voz quebrada a punto de llorar, hermana. Sofía solo sonrió. Al ver esto, Lucía bajó la cabeza y guardó silencio durante 2 segundos, luego dio un pequeño paso hacia adelante, se paró frente a mí y me hizo una profunda reverencia. Ana. Lo siento, dije cosas que no debía. Por favor, perdóname. A decir verdad, ese gesto repentino me tomó por sorpresa. Al levantar la vista y encontrarme con los ojos claros de Sofía, sentí una inexplicable sensación de familiaridad. Pero antes de poder pensar en ello, vi que Francisco le tomaba la mano a Sofía. Su expresión se suavizó y en las comisuras de sus labios apareció una ternura que hacía mucho que no le veía. Ya está, Ana está bien, no culpes más a Lucía. Lucía levantó la cabeza de golpe, con los ojos enrojecidos. Gracias, Francisco. Al verlos tan cariñosos, me lanzó una mirada triunfante y se corrigió de inmediato. Gracias, cuñado. Al escuchar ese término, me quedé helada, sentí como si algo me pinchara suavemente en el pecho. No dolía mucho, pero recorrió todo mi cuerpo tan rápido como una corriente eléctrica, haciéndome sentir tristeza de adentro hacia afuera. Payasa. Esa fue la única palabra que quedó en mi mente. La emoción que había sentido hacía unos momentos al estar entre sus brazos, ahora había desaparecido sin dejar rastro. Bajé la cabeza y, de repente, me sentí ridícula. Esbozando una sonrisa forzada, dije que quería dar una vuelta y me alejé apresuradamente, evitando así tener que seguir presenciando su escena de afecto. A medianoche, unos espectaculares fuegos artificiales estallaron sobre el río. Me envolví bien en mi chal y miré a lo lejos. A mis oídos llegaban las exclamaciones de asombro de la gente. ¡Dios mío! ¡Qué fuegos artificiales tan hermosos! El señor Francisco sí que se esmera con la señorita Sofía. Por supuesto, hacen una pareja perfecta, son el uno para el otro. Antes de que la amargura pudiera extenderse por mi interior,
mi mirada fue atraída de repente por un detalle. En el cielo nocturno, en la pantalla electrónica de un rascacielos junto al río, aparecieron imágenes de un pastel y corazones. Mi corazón dio un vuelco. ¿Acaso no lo había olvidado? Sentí que la sangre me hervía al instante. Mi cuerpo reaccionó antes que mi cerebro. Levanté el dobladillo de mi vestido y corrí en dirección a Francisco. El viento alborotó mi cabello, y los recuerdos inundaron mi mente de repente. Francisco. Prométeme que no tendrás novia antes de que yo cumpla 23. Él sonrió con una mezcla de resignación y cariño. Está bien. Aprovechando la situación, fui por más. Entonces, el día de mi cumpleaños, tienes que organizarme una celebración enorme y súper romántica. Está bien. Sonreí y entrelacé mi meñique con el suyo, inclinando la cabeza para preguntar con cautela, ese día, concederás cualquier deseo que pida, ¿verdad? Y él repitió, está bien. Ese año, él tejió un sueño para mí con sus propias manos. Hoy, ese sueño fue destrozado por él mismo. Absurdo. Ese fue el primer pensamiento que cruzó por mi mente al ver a Francisco abrazando a Sofía mientras se besaban. Habiendo llegado a este punto, ¿todavía sigo humillándome a mí misma? Los vítores de la gente a su alrededor no cesaban. Yo, con una sonrisa amarga, retrocedí paso a paso. Mi teléfono sonó de repente. Era un mensaje de Francisco. Decía, Ana, feliz cumpleaños. ¿Dónde estás? Ya es hora de irnos a casa. Respondí, tío, feliz compromiso. Quédate acompañando a mi tía, yo ya me fui a casa. Capítulo 4. Ver a esas dos figuras llamativas en la puerta borró mi tristeza de golpe. Si pudiera, fingiría no conocerlos. Laura y Manuel se giraron a la vez. Laura, con un vestido negro, sonrió fríamente, ya terminaste de llorar. Manuel, de traje pero con aire frívolo, silbó y rió, gané. Dije que esta cobarde vendría a casa a llorar a escondidas. Cobarde yo. Me arremangué y lo encaré furiosa. Manuel. ¿Qué hacen tú y mi hermana aquí a medianoche? Plaf. Mi hermana me dio un manotazo en la frente. Habla bien. Me froté la cabeza, quejándome, hermana. Al ver mis lágrimas, Manuel se puso serio. Me apartó la mano, limpió mis lágrimas con el pulgar y murmuró, qué tonta. Laura secundó fríamente, una idiota, sin duda. Basta, Ana. Vine a buscarte personalmente. Tienes 10 minutos para empacar lo esencial. Te esperamos en la puerta, un segundo más y te quedas aquí a sufrir. Aguanté mi enojo ante sus palabras mordaces y entré a empacar. 5 minutos después, el mayordomo lloraba a mis espaldas, señorita, ¿cómo puede abandonarme? ¿Qué le diré al señor? Lo pensé un momento y respondí, dile que estoy muerta. Muerta por dentro. Que no me busque y que sea feliz. Asegúrate de darle mi mensaje. Lo haré, señorita, prometió entre lágrimas. En el auto. Manuel, al volante, miró a Laura por el retrovisor, hermana. Laura sonrió levemente. Aún no la conquistas, no seas tan confianzudo. Manuel corrigió con elegancia, señorita Laura, ¿cree que nos descubran? Laura rió suavemente, sorprendida de que el temido heredero de los González le obedeciera tanto. ¿Cómo es que un Casanova como usted no ha podido conquistar a mi ingenua hermana en todos estos años? Manuel sonrió con amargura. Francisco la ha mimado por años, no puedo competir con eso. Entonces, ¿qué harás?, indagó Laura. Usaré mis propios métodos. Francisco tiene demasiados escrúpulos, un poco de presión externa lo desestabilizará, respondió él con voz perezosa. Así que el matrimonio mediático entre Sofía y Francisco fue idea tuya, dedujo Laura. Mi prima Sofía y él obtienen lo que quieren, yo solo sugerí. Laura advirtió con el rostro ensombrecido, más te vale no usar tus trucos sucios con Ana. Manuel jugó con su encendedor, sus ojos oscureciéndose antes de sonreír, jamás lo haría. ¿Cree que Ana notó que la seguimos esta noche? Con lo aturdida que estaba tras llorar horas en el río, imposible. No tiene remedio, suspiró Laura, molesta. Debí traerla a casa antes. Ahora su corazón solo piensa en Francisco. Manuel frunció el ceño al escuchar eso, pero se tranquilizó rápido. Había esperado años, unos días más no importaban. Ella sería suya. Por otro lado, Francisco frunció el ceño al recibir el mensaje de Ana. ¿Por qué se había ido sola? Ya era pasada la medianoche. Todo por culpa del inversor, que exigió verlos juntos admirando los fuegos artificiales antes de firmar el contrato.
Se frotó las sienes y estaba a punto de llamar a Ana cuando Sofía lo detuvo. Por fin terminó nuestra cooperación. Al estrechar la mano de Sofía, Francisco notó algo extraño. Sofía estaba nerviosa. Su temible primo le había ordenado retener a Francisco media hora más. Como él ya estaba perdiendo la paciencia, decidió arriesgarse. Lo tomó de la mano y lo miró con pasión. Francisco, creo que me he enamorado de ti de verdad. Francisco, sorprendido, se soltó de inmediato. El falso beso del escenario ya lo había incomodado bastante. Retrocedió y la rechazó con firmeza. Señorita Sofía, nuestra cooperación termina aquí. Ya tengo a alguien que amo. Está invitada a nuestra futura boda. Sofía contuvo la risa, pensando en lo ingenuo y seguro de sí mismo que era. Sin notar la burla de Sofía, Francisco se preparaba para irse cuando sonó su teléfono. Era el mayordomo, con voz fúnebre. Señor. Le rompió el corazón a la señorita. Se ha ido y dice que no volverá. Francisco colgó abruptamente. Con el pánico apoderándose de él al sentir que por fin algo se le escapaba de las manos, empezó a llamar a Ana desesperadamente mientras conducía a toda velocidad hacia casa. Capítulo 5. Sobre el hecho de que voy a tener un matrimonio arreglado. Y encima, un matrimonio arreglado con Manuel. Yo, la principal implicada, fui increíblemente la última en enterarme. Si hubiera sabido antes que volvía para casarme, habría sido mejor huir lejos yo sola. Ante mis reproches, mi hermana puso cara de inocencia. Abrió los brazos. No me mires así, fue idea del abuelo. No te traje de vuelta a rastras para empujarte a la trampa del matrimonio. Laura mantenía un rostro serio, bromeando conmigo con total solemnidad. Solté un par de risas secas, me di la vuelta y me abracé a la pierna del abuelo. Abuelo. Manuel y yo nunca nos hemos llevado bien desde pequeños. Me estás empujando a un pozo de fuego. Bu, bu. Mi abuelo se ajustó las gafas y me ignoró. Solo se concentró en jugar con su pájaro. Su matrimonio fue acordado hace mucho tiempo por tu madre y la madre de Manuel, ni pienses en zafarte. ¿En serio? ¿Cómo es que yo no sabía nada de esto? ¿No fue solo una broma pasajera entre mi madre y la madre de Manuel? ¿Cómo pueden tomárselo en serio? Mi abuelo se sentó en su silla, golpeando suavemente la mesa con los dedos. Ven aquí, siéntate bien. ¿Qué es eso de estar tirada en el suelo? Laura se echó a reír. Abuelo, pero si a usted le encanta cuando hace esos berrinches. El abuelo levantó una ceja, levantó tranquilamente su taza de té y le dio un sorbo. Ana, te diré la verdad. Nuestra familia se ha topado con una crisis como no se ha visto en siglos. Solo una alianza matrimonial puede salvarnos. Abrí los ojos de par en par. ¿La situación había llegado a un punto tan grave? Al verme así, el abuelo dejó escapar un profundo suspiro. Luego, con una sola frase me acorraló en un callejón sin salida. Ha llegado un momento histórico. ¿Quieres ser la heroína de la familia García o quieres ser la pecadora de la familia García? Tú eliges. Puse cara de incomodidad. ¿Abuelo? ¿Desde cuándo tengo una carga tan pesada sobre mis hombros? El pájaro del abuelo repitió. En este mismo momento, en este mismo momento. Sentí que estaba a punto de desmayarme. El abuelo sonrió amablemente. Ana, la dote de la familia González ya ha sido enviada. Pregunté con curiosidad, ¿de cuánto es? El abuelo respondió, 300 millones. Me espabilé de golpe. Resbalando hasta quedar de rodillas, dije con el rostro completamente serio, me caso. ¿Quién lo hubiera pensado? ¿Resulta que valgo tanto dinero? En ese momento, no me di cuenta de que mi hermana Laura se estaba frotando la frente en un rincón donde nadie la veía. Dejó escapar un suave suspiro. Vaya, al final la ingenua igual fue manipulada. La fecha de la boda se fijó con mucha prisa. Más urgente de lo que había imaginado. No lo entendía, así que pregunté por qué. Fue en el camino hacia la vieja mansión de la familia González. Al escuchar mi pregunta, Manuel, aferrado al volante, me miró de reojo, para atraer la buena suerte. Ah. Nuestras cartas astrales son extremadamente compatibles. Tú me traes prosperidad y yo a ti. El maestro adivino dijo que, si nos casamos este año, todo nos irá sobre ruedas el resto de nuestras vidas. De lo contrario, sufriremos toda la vida. Manuel lo dijo con tanta seriedad que casi me lo creí. Pero tras pensarlo un momento, igual expresé la duda que tenía en mente, y el maestro también calculó que no tenemos ninguna base sentimental. ¿Podremos seguir adelante? Si nos divorciamos a la mitad,
¿El efecto no será contraproducente? El rostro de Manuel se ensombreció de inmediato. Sus manos agarraron el volante con fuerza, los músculos de sus antebrazos se tensaron y las venas saltaron. Su voz también llevaba un toque de enojo. Ana, aún ni nos hemos casado y ya estás pensando en el divorcio. No sabía por qué se enojaba. Solo lo pregunto por adelantado para tenerlo claro. De lo contrario, si nos separamos en el futuro y empezamos a tener mala suerte, todo este esfuerzo habrá sido en vano. ¿Por qué te empeñas en pensar que nos vamos a separar? Porque nos odiamos mutuamente. ¿Tan difícil era de entender? Manuel se quedó callado de repente, y un segundo después, sonrió. Una sonrisa fría. El auto también se detuvo. Se orilló. Frenó. Giró la cabeza. Me miró fríamente. ¿Nos odiamos mutuamente? ¿Con qué ojo viste que te odio? Murmuré en voz baja. Con los dos ojos lo he visto. Por ejemplo, ahora mismo, me estás regañando. Manuel respiró hondo y exhaló lentamente. Como si intentara controlar sus emociones. Sus ojos eran muy profundos. Esos ojos de flor de durazno que normalmente siempre estaban curvados, ahora no tenían ni una pizca de alegría. Bajo la luz de la farola, su expresión no se veía muy clara, pero emanaba una fuerte e imponente presión. Su mirada me hizo sentir un poco incómoda. Tosí un par de veces para aliviar la incomodidad. Vámonos ya, llegaremos tarde a la cena. Él no se movió. Me dio pereza hacerle caso, y justo cuando iba a girar la cabeza para mirar por la ventana. De repente, una mano me sujetó por la nuca. Un aroma frío a madera flotó en el aire. Manuel se acercó de golpe. Nuestras miradas se encontraron. Parecía haber fragmentos de luz en sus ojos. En ese momento, estábamos extremadamente cerca. Mi corazón empezó a acelerarse, tuve una sensación extraña. Quise empujarlo, pero me sujetó suavemente el brazo. La voz de Manuel era tan baja como un susurro, no te muevas. Quédate así unos segundos. Me quedé paralizada. Él ya se había sentado hacia atrás riendo, recuperando su habitual actitud frívola y despreocupada. Estaba tan enojada que quería estallar, pero no podía. Solo me quedó fulminarlo con la mirada, confundida e impotente. ¿Lo odiaste? ¿Qué? Hace un momento, cuando me acerqué a ti, te sonrojaste. Al principio no lo había notado, pero al decirlo él, mi cara se calentó de golpe. Manuel sonrió, y toda la pesada atmósfera de hace un momento desapareció. Él dijo: eso demuestra que no me odias en absoluto. Ana, yo tampoco, nunca jamás, te he odiado ni un poquito. A partir de ahora deja de difamarme. ¿De acuerdo? Capítulo 6. La cena familiar terminó. Como Manuel había bebido bastante durante la noche, nos quedamos a dormir en la vieja mansión. Bajo la cálida luz amarilla, estaba recostado de lado en el sofá. Sus largas pestañas proyectaban sombras sobre su rostro, y los mechones de cabello caían sobre sus cejas. Se veía muy tierno. Para nada como la actitud que siempre tenía al provocarme normalmente. Llevaba una camisa negra con 3 botones desabrochados. Tenía las mangas remangadas, y las líneas musculares de sus brazos al descubierto se veían muy bien. Apoyé la barbilla en mis manos, en cuclillas en el suelo, mirándolo. Tengo que admitir que Manuel es realmente guapo. Tal vez sintió que lo estaba mirando. Manuel abrió los ojos y, al segundo siguiente, se acercó a mí de repente. Su aliento con olor a alcohol mezclado con su calor corporal rozó mi rostro, y me estremecí por instinto. Justo cuando intenté levantarme, Manuel me jaló de un solo movimiento hacia él. Al chocar nuestras pieles, sentí que su cuerpo ardía. Intenté levantarme torpemente, pero me abrazó con más fuerza. Manuel me llamó suavemente, bebé. Me quedé paralizada. ¿Cuánto tiempo hacía que no me llamaba así? Antes del accidente de mis padres, Manuel y yo éramos amigos de la infancia. En aquel entonces, Manuel no era molesto. Al contrario, teníamos una excelente relación y siempre estábamos juntos. ¿Exactamente desde cuándo empezamos a llevarnos mal? Creo que fue el año en que me di cuenta de que me había enamorado de mi tío menor, quien me había criado. Como cualquier adolescente con un secreto en el corazón, quise buscar a un buen amigo para contárselo. Pensé que, al saber mi secreto, Manuel me ayudaría a pensar en algo. Pero para mi sorpresa, su reacción fue completamente diferente a lo que esperaba. Ese día, marcó el comienzo de lo que sentí como una ruptura con Manuel. Ni siquiera terminó de escucharme hablar sobre Francisco.
me interrumpió con una risa fría. ¿Qué fue lo que me dijo en ese momento? Bebé, si solo pudieras elegir a uno entre él y yo, ¿a quién elegirías? Yo respondí, ¿qué sentido tiene comparar eso? Sí, no lo tiene. Fruncí el ceño. Manuel, ¿qué bicho te picó? Se quedó en silencio durante mucho tiempo. Y dijo, si hubieras sabido que, al irte a la capital por unos años, te volverías así, me arrepiento de no haberles rogado a mis padres que me dejaran ir contigo. Pensándolo bien. Durante todos estos años con Manuel. Cada actitud sarcástica o pasivo-agresiva suya que puedo recordar parece haber sido por culpa de Francisco. Una idea surgió en mi mente. Esta idea, en el momento en que Manuel me besó, se confirmó. Así que era eso. Resulta que los 8 años de amor no correspondido y sin resultados. No solo los sufrí yo, sino también él. Había imaginado muchísimas veces cómo sería volver a ver a Francisco. ¿Qué debería hacer? ¿Fingir que no pasó nada y llamarlo tranquilamente tío? O, como una extraña, fingir que no lo vi. Pero cuando este día realmente llegó, me di cuenta de que no podía hacer ninguna de las dos cosas. Nunca me imaginé. Tras solo un mes sin vernos, se veía tan demacrado. Francisco levantó ligeramente la cabeza, mirándome fijamente. El abrigo largo y negro lo hacía parecer muy alto, pero también resaltaba aún más la palidez de su rostro. Con las luces de alrededor parpadeando, él se quedó allí de pie en silencio. Me quedé paralizada unos segundos, hasta que el calor en mis dedos me devolvió a la realidad. Giré la cabeza, era Manuel. Extendió la mano y entrelazó sus dedos fuertemente con los míos. Francisco observaba en silencio. Su mirada se posó en nuestras manos entrelazadas, se detuvo un par de segundos, y luego se encontró con mi mirada tranquila. Francisco sonrió. Como esa sonrisa de resignación y tolerancia que solía dedicarme antes, cuando yo lo hacía enojar. Extendió su mano hacia mí, con voz suave. Como si temiera asustarme. Dijo, Ana, ¿ya te divertiste lo suficiente? Vine a llevarte a casa. Me quedé de pie sin moverme. Manuel dio un paso adelante, escudándome tras él. Dijo con voz grave, puede irse. Su casa está aquí y no irá a ninguna parte. Francisco lo ignoró, como si no lo hubiera escuchado. Seguía sonriendo con ternura, ese tipo de sonrisa que yo no había visto en mucho tiempo. Caminó paso a paso hacia adelante, hasta detenerse justo frente a mí. Manuel lo fulminaba con la mirada, pero Francisco actuaba como si no lo viera. Él mismo repitió, vamos a casa, ¿sí? Al ver que yo seguía sin responder, extendió la mano intentando tocar la mía, pero la esquivé por instinto. Un destello de dolor cruzó por los ojos de Francisco. Incluso su voz temblaba un poco. Ana, vuelve conmigo. Si vuelves, nos casaremos, ¿sí? ¿No es esto lo que siempre has querido, Ana? Casémonos. A decir verdad, no me esperaba en absoluto que Francisco dijera todo esto en este momento. El rostro de Manuel estaba más oscuro que nunca, a punto de estallar. Para evitar que las cosas empeoraran, me apresuré a rascarle ligeramente la palma de la mano para pedirle que no fuera impulsivo. Ve a esperarme allí un momento, voy a dejar las cosas claras con mi tío. Manuel dudó un poco. Le apreté la mano y le dije gesticulando sin emitir sonido, confía en mí. Capítulo 7. ¿Damos un paseo? Francisco ocultó la soledad en sus ojos y asintió suavemente. Bajo las farolas, el sendero parecía un poco desolado. Francisco fue el primero en hablar. Ana, vuelve a casa conmigo. Deja de estar enojada, ¿sí? No te he ignorado, ni he dejado de amarte. Solo quería esperar un poco más. El día de tu cumpleaños ya tenía todo planeado para pedirte matrimonio, pero hubo un accidente. Ana. La voz de Francisco temblaba cada vez más, y hablaba cada vez más rápido. Al final, casi no podía articular una oración completa. Mi corazón dio un vuelco involuntariamente. ¿Por qué? ¿Por qué decirme todo esto ahora? ¿No crees que es demasiado tarde? Negué con la cabeza. Respiré hondo y lo rechacé. Tío, ese ya no es mi hogar. Al escuchar cómo lo llamaba, el rostro de Francisco palideció aún más, con una expresión de desconcierto. Lo miré y esbocé una sonrisa forzada. Luego, pronunciando cada palabra con seriedad, le dije, así que, por favor, no vuelvas a decir ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? Me resulta humillante. La expresión de Francisco cambió de golpe.
Hubo un instante de aturdimiento en sus ojos. Luego, repitió atónito esa palabra, humillante. Sí. Humillante. Francisco no esperaba que yo dijera esa palabra. Mis pasados sentimientos por él y su respuesta hacia mí ahora. En este momento, todo esto me hace sentir muy mal. Los ojos de Francisco se enrojecieron de inmediato. La expresión de su rostro se volvió de pura agonía. El desconcierto fue reemplazado por la tristeza. Ana. Al verlo así, tampoco me sentía bien. Pero endurecí mi corazón, decidida a dejar las cosas claras. Unos sentimientos equivocados ya se habían enredado durante demasiados años. No podía alargar esto más. Tío, ya no hay vuelta atrás. Tu respuesta ha llegado demasiado tarde. Ya no te amo. Hubo un largo silencio. Francisco por fin habló. Ana, lo siento. Sonreí levemente. No tienes por qué disculparte. Después de decir eso, los ojos de Francisco se llenaron lentamente de lágrimas, y una última lágrima se deslizó por el rabillo de su ojo. Sentí un nudo en la garganta al verlo. Me puse de puntillas y extendí la mano. Lo ayudé a limpiar esa lágrima. Tal como él lo había hecho innumerables veces cuando yo estaba triste durante los últimos 13 años. Tío, miremos ambos hacia adelante. Siempre te consideraré parte de mi familia. Uno no puede vivir siempre en el pasado. Es demasiado triste y totalmente inútil. Es mejor seguir adelante con valentía. Después de ver desaparecer la figura de Francisco a lo lejos, la luna, que había estado oculta por las nubes, salió de repente. Brillante y blanca. Sopló una brisa y sentí una oleada de alivio, pero al mismo tiempo. Me estremecí involuntariamente por el frío. Pero al instante, sentí un calor repentino sobre mí. Giré la cabeza. Un abrigo había sido puesto sobre mis hombros, dándome un calor reconfortante. Tonta, si querían hablar, podrían haber ido adentro. Hace mucho viento de noche, te vas a resfriar. Levanté la vista para mirar a Manuel. De repente, recordé una frase. Las montañas y los mares tienen su fin, pero tras la tormenta, los caminos siempre se cruzan. Manuel me abrazó y me dio un suave toque en la frente con su dedo. ¿Qué quieres decirme, con esa cara que pones? Vi nuestras dos sombras proyectadas bajo la luz de la luna. Y no pude evitar sonreír. Si te gustó esta historia, por favor haz clic en suscribir a mi canal. Mi nombre es Daniela Espinosa, tengo 29 años, y durante los últimos 12 años he creado arte bajo el seudónimo de para mantener mi privacidad en un mundo donde ser mujer joven y talentosa a menudo significa enfrentar más obstáculos que oportunidades. Lo que mi familia no sabe es que mis pinturas se han vendido en galerías de Nueva York, Londres y Tokio por cifras que superan el salario anual de la mayoría de las personas. Todo comenzó cuando tenía 17 años y mi primo Alejandro, entonces estudiante de administración de empresas, descubrió que yo pintaba en el ático de la casa de mi abuela. Él tenía 24 años y acababa de regresar de un MBA en España con ideas grandiosas sobre inversiones en arte. Daniela, me había dicho mientras observaba mis lienzos, tienes talento natural, pero el arte es más que solo pintar. Se trata de networking, mercadeo, de entender el negocio. Si alguna vez quieres ser tomada en serio, necesitarás ayuda profesional. En ese momento, su oferta de representarme pareció genuina. Alejandro tenía contactos en galerías pequeñas, entendía los aspectos comerciales que a mí me abrumaban, y prometía dividir las ganancias equitativamente. Lo que no anticipé era que gradualmente comenzaría a presentarse como el curador artístico de mis obras, luego como el director creativo y finalmente como el artista principal mientras yo me convertía en su asistente talentosa. Durante los primeros años, la arrangement funcionó relativamente bien. Alejandro vendía mis pinturas en galerías medianas por precios decentes, y yo recibía suficiente dinero para concentrarme completamente en mi arte. Pero conforme mis obras comenzaron a atraer atención internacional, noté que Alejandro empezó a tomar más crédito del que habíamos acordado. Para 2018, había desarrollado un estilo distintivo que combinaba técnicas clásicas mexicanas con influencias contemporáneas europeas. Mis pinturas exploraban temas de identidad femenina y resistencia cultural de maneras que resonaban profundamente con coleccionistas internacionales. Pero cuando las revistas de arte escribían reseñas, citaban a Espinosa como el genio detrás de las obras, mientras que D. era mencionada como una colaboradora talentosa.
El punto de ruptura llegó el año pasado cuando Alejandro anunció que abriría su propia galería en la Roma Norte, el distrito artístico más prestigioso de la Ciudad de México. Es momento de que tengas tu espacio propio, me explicó, pero cuando vi los documentos legales, descubrí que la galería estaría completamente a su nombre, y yo sería listada como artista residente, esencialmente una empleada. Alejandro, le dije durante nuestra reunión en su oficina llena de mis propias pinturas, creo que necesitamos renegociar nuestro acuerdo. Daniela, respondió con ese tono paternalista que había desarrollado a lo largo de los años, entiendo que quieras más reconocimiento, pero el mundo del arte es complicado. Tú eres brillante con el pincel, pero yo manejo la parte comercial. Cada uno tiene su rol. Fue en ese momento que tomé la decisión que cambiaría todo. Durante los últimos 6 meses, había estado trabajando secretamente con Victoria Belmont, una de las coleccionistas más influyentes de Europa, quien había estado rastreando la identidad real detrás de las pinturas firmadas después de verlas en una exposición en París. Victoria había contactado directamente mi cuenta de Instagram artística, que mantenía separada de mi identidad familiar, después de reconocer mi estilo en una publicación. Durante meses, habíamos estado correspondiendo sobre una posible exposición individual en su galería privada de Londres, pero ella insistía en conocer personalmente al artista antes de proceder. El arte es intensamente personal, me había escrito en uno de sus emails. Necesito entender la visión del creador, no solo las interpretaciones de intermediarios. Mientras tanto, Alejandro había estado preparando meticulosamente la inauguración de Galería Espinosa. Había invertido una fortuna en el espacio, pisos de mármol travertino, sistemas de iluminación de grado museo, y un sistema de seguridad que protegía mis pinturas como si fueran tesoros nacionales. La ironía no se me escapaba. Durante las semanas previas a la inauguración, observé cómo Alejandro ensayaba su presentación frente al espejo de su oficina. Había memorizado biografías de artistas famosos, estudiado tendencias del mercado internacional, y preparado respuestas sofisticadas para preguntas técnicas sobre su proceso creativo. Es crucial proyectar autoridad, me explicó mientras yo organizaba las invitaciones. Los coleccionistas serios no compran arte, compran al artista. Necesitan creer en la persona detrás de la obra. La noche de la inauguración llegó con esa energía eléctrica que solo existe en eventos donde el dinero, el arte y el ego se intersectan. Galería Espinosa brillaba bajo las luces profesionales, transformando mis pinturas en joyas que parecían flotar en las paredes blancas inmaculadas. Llegué temprano, vestida con un vestido negro sencillo que contrastaba deliberadamente con el traje de diseñador italiano que Alejandro había elegido para su debut como artista establecido. Me posicioné cerca de la entrada, oficialmente como coordinadora de eventos, pero realmente para observar cómo se desenvolvía la noche. Los invitados comenzaron a llegar alrededor de las 7, coleccionistas privados, directores de museos, críticos de arte, y socialites que consideraban estas inauguraciones como eventos de networking disfrazados de apreciación cultural. Alejandro se movía entre ellos con la confianza de alguien que había ensayado este momento durante meses. Bienvenidos a Galería Espinosa, anunció cuando el salón se llenó. Esta noche celebramos no solo un nuevo espacio, sino una nueva era en el arte mexicano contemporáneo. Escuché desde el fondo mientras explicaba su filosofía artística, usando vocabulario que habíamos desarrollado juntos durante años de conversaciones sobre mi trabajo. Era surreal escuchar mis propias ideas sobre color, composición y simbolismo cultural saliendo de su boca como si las hubiera concebido él mismo. El arte debe funcionar como un puente entre tradiciones ancestrales y realidades contemporáneas, declaró frente a una de mis pinturas más complejas, una pieza que había tardado 8 meses en completar. Cada pincelada representa un diálogo entre el pasado y el futuro de nuestra identidad mexicana. Los murmullos de aprobación llenaron el salón. Varios coleccionistas se acercaron para hacer preguntas más específicas sobre técnicas y materiales, preguntas que Alejandro respondía con información que yo le había proporcionado durante años de trabajar juntos. Victoria Belmont llegó exactamente a las 8, como había confirmado en nuestros mensajes secretos. Era una mujer elegante de unos 50 años, vestida con un traje de Chanel que probablemente costaba más que el coche de Alejandro. Su presencia cambió inmediatamente la dinámica del evento. Las conversaciones se volvieron más intensas, las posturas más erectas.
Señor Espinosa, se dirigió directamente a Alejandro. He estado siguiendo su trabajo durante algún tiempo. Sus pinturas tienen una autenticidad emocional que es rara en el arte contemporáneo. Alejandro prácticamente irradiaba satisfacción. Muchas gracias, señora Belmont. Invertir en arte real requiere sofisticación que personas como mi asistente Daniela simplemente no poseen. Es una diferencia entre entender el arte intelectualmente versus vivirlo visceralmente. Me señaló casualmente donde yo estaba arreglando catálogos, reduciéndome a decoración humana en su momento de triunfo. Victoria asintió pensativamente mientras caminaba hacia mi pintura más reciente, una pieza que exploraba la maternidad a través de símbolos prehispánicos. Esta obra en particular me fascina. Hay algo en la técnica de las sombras que me recuerda al trabajo de una artista que he estado intentando contactar. Una artista que firma simplemente como D. Vi cómo el color se drenaba ligeramente del rostro de Alejandro. Ah, sí, esa artista. He escuchado el nombre. Curiosamente, continuó Victoria, examinando de cerca las pinceladas, esta técnica de layering es idéntica a la que vi en las obras de D. en París. La manera de aplicar los óleos, el uso específico de espátula para crear textura, es como una firma artística. Alejandro se aflojó la corbata nerviosamente. Bueno, hay muchas influencias compartidas en el arte contemporáneo. Es natural que existan similitudes. Fue en ese momento que Victoria se giró hacia mí con una sonrisa que indicaba que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Disculpe, señorita, ¿podría acercarse un momento? Caminé hacia ellos sintiendo los ojos de todos los invitados seguir mi movimiento. Alejandro me miraba con una expresión que mezclaba confusión y pánico creciente. ¿Su nombre es Daniela?, preguntó Victoria con tono casual. Sí, señora. Daniela Espinosa, por casualidad. Efectivamente. Victoria sonrió ampliamente y se dirigió a toda la galería con voz clara y autoritaria. Damas y caballeros, tengo el honor de presentarles a la verdadera artista detrás de estas obras extraordinarias. Daniela Espinosa, conocida internacionalmente como D., es la genio que he estado tratando de localizar durante meses para una exposición en mi galería de Londres. El silencio que siguió fue tan completo que se podía escuchar el sistema de ventilación del edificio. Alejandro se quedó paralizado, su boca abriéndose y cerrándose sin producir sonidos. Esto es un malentendido, finalmente logró articular. Daniela es mi asistente, una artista talentosa, sí, pero yo soy el creador principal del autorretrato emocional número 7, interrumpió Victoria, señalando una pintura específica. ¿La pieza que explora la violencia doméstica a través de la perspectiva femenina? Interesante que un hombre haya capturado tan auténticamente la experiencia del miedo femenino. Alejandro se quedó sin palabras. Victoria continuó dirigiéndose a los invitados. He estado correspondiendo con la señorita Espinosa durante meses sobre una exposición individual. Sus obras han sido vendidas en mis galerías de Londres y París por precios que superan los 200.000 euros cada una. Los murmullos de los invitados se convirtieron en conversaciones abiertas. Varios coleccionistas se acercaron a mí directamente, ignorando completamente a Alejandro, quien permanecía inmóvil en el centro de la galería como una estatua rota. Señorita Espinosa, me dijo el director del Museo de Arte Contemporáneo, ¿podríamos hablar sobre una retrospectiva para el próximo año? Durante las siguientes 2 horas, me encontré en el centro de las conversaciones más importantes de mi carrera artística. Ofertas de exposiciones, comisiones privadas y colaboraciones internacionales llovían mientras Alejandro observaba desde una esquina, su sueño de ser reconocido como artista desmoronándose en tiempo real. Cerca del final de la noche, se acercó a mí con una expresión de derrota total. Daniela, podemos resolver esto. Somos familia, hemos trabajado juntos durante años. Tienes razón, Alejandro, respondí con calma, hemos trabajado juntos. Yo he creado arte, y tú has tomado crédito por él. Eso se acaba esta noche. Victoria, quien había estado observando nuestro intercambio, se acercó con documentos en la mano. Señorita Espinosa, tengo contratos preliminares para 3 exposiciones individuales en Londres, París y Nueva York. Si está lista para firmar, podemos establecer representación internacional exclusiva.
Tomé los documentos con manos que apenas temblaban. Después de años de permitir que otros hablaran por mi arte, finalmente tenía la oportunidad de hablar por mí misma. Los meses siguientes fueron transformadores. La exposición en Londres se agotó en la primera noche, estableciendo récords de venta para una artista mexicana emergente. Las reseñas internacionales elogiaron la autenticidad emocional y la técnica impecable de finalmente revelada como Daniela Espinosa. Alejandro intentó continuar operando Galería Espinosa, pero sin mis obras como atractivo principal, el espacio luchó por atraer tanto artistas como coleccionistas. Eventualmente tuvo que vender, irónicamente, a una consortilla de inversionistas que me ofreció la primera opción de compra. 6 meses después de la inauguración desastrosa, reabrí el espacio como Galería dedicada exclusivamente a promover artistas mujeres latinoamericanas emergentes. Alejandro asistió a la reinauguración, no como familiar arrogante, sino como un visitante más que admitía silenciosamente mis pinturas desde la periferia. Victoria se convirtió no solo en mi representante internacional, sino en una mentora que me enseñó que el mundo del arte, aunque complicado, tiene espacio para autenticidad cuando tienes el coraje de reclamar tu propia voz. En mi estudio actual, rodeada de lienzos que llevan orgullosamente mi nombre completo, a veces pienso en esa noche cuando mi verdadera identidad se reveló frente a una galería llena de extraños. No fue solo el momento cuando recuperé mi arte, fue el momento cuando recuperé mi poder de definir quién soy como artista y como mujer. Porque al final, el arte más poderoso no es aquel que impresiona a críticos o vende por millones, sino aquel que te permite finalmente firmar tu propio nombre sin pedir permiso a nadie más.